productividad y competitividad, primeramente quisiera que viéramos algunos conceptos básicos que nos ayuden luego a introducirnos al tema y hacer algunas reflexiones del México de hoy que estamos viviendo. Sin querer ser muy teóricos, vemos lo que es la productividad. La productividad no es otra cosa más que una forma de medición que nos hace ver que podamos hacer más productos o tener más servicios a un menor costo. De tal forma que es más productivo el que precisamente más produce, no el que más producción genera. Pero esa productividad va en función a la rentabilidad, cuánto es lo menos que se invierte para generar más productos o más servicios. Tenemos otros conceptos de lo que es productividad, yéndonos un poco al marco teórico. Por ejemplo, hablamos de Adolfo Arata, nos dice hacer solo aquello que entregue valor agregado al producto y servicio, evitando todo derroche, es decir, siempre hacer lo más y lo mejor. Es una idea un tanto muy teórica, pero bueno, muy apegada a la realidad en muchos aspectos. Ahí encontramos otros conceptos de lo que es productividad que nos sirven como referencia para poder entender el concepto. Si nos vamos a la siguiente, nos vamos a entender lo que es la competitividad. La competitividad, bueno, es distinto al concepto de productividad. La competitividad se basa en el hecho de que hay que poder tener la capacidad suficiente tanto de interpretación, de análisis y estudio de los mercados para poder introducirse a un esquema de libre mercado. La competitividad tiene que ver mucho con el tema de la eficiencia y la eficacia, y eso lo podemos lograr todos en nuestros trabajos. ¿Quién es el más eficiente? Bueno, el que logra hacer más cosas con mejores características, y quién es el más eficaz y logra hacer más cosas en menos tiempo. Si logramos interpretar y entender el concepto de productividad y competitividad, luego entramos a un esquema que nos ayudaría muchísimo para mejorar nuestro desempeño. Pero el tema de la productividad y la competitividad como tema de práctica no tiene nada que ver, no tiene solamente que ver con las empresas, no solamente tiene que ver con los trabajadores, tiene que ver con el desempeño cotidiano de la vida diaria. Es decir, si todos pudiéramos ser más productivos todos los días, en el tema de la productividad, si todos pudiéramos ser más competitivos todos los días, lograríamos niveles armónicos de desarrollo personal. Si eso lo llevamos al plan familiar, lograríamos niveles armónicos de desarrollo familiar. Si eso lo llevamos a nuestros centros de trabajo, lograríamos, por supuesto, esos niveles armónicos óptimos, que son lo que nos genera mejores condiciones a corto, a mediano y a largo plazo. Es decir, esto puede sonar así muy utópico, muy teórico, pero es la realidad. Pues al ser productivos tiene mucho que ver con los índices de los resultados que tengamos, ¿no? Bueno, cuando hablamos de la competitividad, tenemos otros conceptos en la siguiente lámina, y debemos entender que lo que es la productividad y la competitividad no son prácticamente lo mismo, son situaciones distintas. Muchas veces se maneja de manera análoga, ambos conceptos, pero la realidad es que son distintos como lo estamos entendiendo. En el marco teórico, historia del plano teórico, algunos autores manejan el tema de productividad y competitividad, que bueno, que fuera prácticamente lo mismo, pero son situaciones muy distintas. ¿Cuál es la situación mundial en el tema hoy de la productividad y de la competitividad? Bueno, la realidad es que en el plano actual de la globalización, ser más productivo y ser más competitivo es lo que hace que hoy muchos países del mundo estén logrando niveles de crecimiento. Increíblemente, México, nuestro país, si dividimos el mundo en 7 regiones, México pertenece a la región que tenemos el nivel 6 de productividad y competitividad. ¿A qué se debe eso? A factores que vamos a analizar cuando veamos el caso México, qué es lo que nos está pasando, ¿no? ¿Qué es la realidad de las empresas? ¿Qué es la realidad de la vida cotidiana? En el mundo contemporáneo, el tema de la globalización ha hecho que solamente los que son más productivos y los que son más competitivos puedan lograr niveles óptimos de crecimiento. Esos niveles óptimos de crecimiento, de alguna manera, puede traer consigo mejor economía, mejores empresas, mejores empresarios, mejor calidad de vida, mejores servicios, mejor infraestructura, mejores gobiernos. Es decir, cuando las empresas generan más trabajo, cuando las empresas pagan más impuestos, cuando los
entonces la sociedad se empieza a desarrollar, es una forma normal de crecimiento. Esto de alguna otra forma no es nuevo, lo que es nuevo es cómo lo están haciendo algunos países. Si hablamos del tema de Japón, si hablamos del tema de China, China en 1970 era un país que vivía una de las pobrezas más grandes de este mundo, y estamos hablando de hace 30 años, ha logrado un crecimiento interesantísimo. China es un modelo de Estado que está de tipo socialista, inclusive de tipo socialista imperialista, y quienes le llaman, y se ha metido a los mercados internacionales para poder lograr crecimiento. Hoy China es un fenómeno que nos está haciendo mucho ruido a todos los países del mundo, y en el caso de México más todavía. China quiere entrar en 1993 a la Organización Mundial de Comercio, no se le permite entrar, porque para que un país pueda entrar en el plano de la globalización a la Organización Mundial de Comercio, es decir, hacer mercadeo, hacer comercio con otros países, se requiere que tenga la competitividad comprobada, es decir, que pueda acreditar que es parte de un libre mercado. ¿Y qué pasa? China es un modelo socialista en donde el Estado impone sus técnicas, el Estado impone sus condiciones, el Estado impone toda una serie de reglas, y el tema de los trabajadores es el más castigado. El tema del sacrificio de los derechos humanos, el tema de las jornadas laborales excesivas, es algo que hoy impera en el modelo chino económico, y bueno, eso bajo un sistema socialista trae crecimiento. Crecimiento ficticio porque crece la economía del Estado, pero no crece la economía de las personas, que siguen siendo pobres o más pobres cada día, ¿no? En el año 2002 China logra entrar a la Organización Mundial de Comercio, y los países que estamos afiliados a la Organización Mundial de Comercio como México tenemos graves problemas. Era increíble, el ingenio La Gloria produce el kilo de azúcar y nos los ponen puesto en nuestra mesa a 17 pesos un kilo, ¿no? Y si traemos azúcar de China, cuesta 70 centavos el kilo puesto en la mesa. ¿Cómo le hacen los chinos para lograr eso? O sea, ¿cómo le hacen sembrar, cosechar, transformar, transportar las cargas impositivas y ponernos en 70 centavos? Es un parámetro realmente impresionante. El tema del azúcar, por ejemplo. El tema del azúcar, porque Veracruz es un estado productor de azúcar y nuestro país produce azúcar todavía. Y si comparamos a la producción de un país como Cuba, ese nivel es peor. A Cuba le cuesta 39 pesos poner un kilo de azúcar en la mesa, y los chinos se la venden a ellos, no sé por qué, en 50 centavos. Es decir, hay un desfase que no se entiende del modelo económico. Eso seguramente es una forma de productividad, es una forma de competitividad, pero es injusta. ¿Qué pasa? Nuestro país toma medidas de prevención con respecto a los chinos y pone medidas arancelarias que compensan, y medidas emergentes inclusive. Medidas emergentes que desde que China entra a la OMC en el año 2002 formalmente, hasta el 2012 estamos hablando que se acaban esas medidas. ¿Y qué pasa? ¿Somos en este país lo suficientemente competitivos y lo suficientemente productivos para poder entrar a un libre mercado? La realidad es que no. 10 años pasaron tan rápido que no nos dimos cuenta, y la infraestructura mexicana no se preparó para eso, pero bueno, eso es parte de los temas que estamos reflexionando. En Latinoamérica tenemos también niveles de desarrollo muy importantes. Chile generó una economía muy importante gracias a lograr entender el concepto de productividad y entender el concepto de lo que es competitividad y permearla como parte de la cultura chilena, pero desafortunadamente sustentada en una plataforma que no podía generar crecimiento. No había una reforma energética, no había una reforma en materia impositiva o tributaria que soportara el crecimiento económico del modelo chileno. Bueno, Chile ha tenido problemas serios de crecimiento que se vieron reflejados en su país vecino del sur, Argentina, que tuvo una grave crisis económica. No obstante a ello, hoy Brasil tiene un crecimiento económico potencial mucho más grande en porcentaje que algunos países de Oriente, y se está desarrollando en el sistema de las innovaciones tecnológicas. Hoy Brasil está siendo punta de lanza en lo que es las innovaciones tecnológicas. ¿Por qué México no? Es un tema que ahorita vamos a contestar. La India, en el tema internacional, nos regresamos, también está haciendo en el tema de innovaciones tecnológicas, un país que está creciendo en gran medida, y tenemos países subdesarrollados con niveles de pobreza más elevados que los de México y que están en potencial desarrollo.